Vamos tomando nuestro lugar. Los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Quién es Él? Oh, Él, oh, gran yo soy. Tú eres el Dios Te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, Quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Amén, amén y amén. Bueno, buenos días, John. Podés ir pasando. Quiero decirles que John comenzó una nueva iglesia en enero. Ellos trabajan con el programa de Church Project, Iglesias en Casa, como tenemos nosotros. Nosotros tenemos iglesias en casa, pero más humildes. Tenemos 9 iglesias, pero chiquititas. En México las iglesias en casa pueden tener hasta 50 personas. Así que imagínense que todas las semanas en tu casa vienen 50 personas. Y funciona como una iglesia, porque vienen los chicos, tienen escuela dominical, todo eso en medio de la semana. Un poco distinto. Pero bueno, John comenzó en un lugar que se llama El Marqués, en la punta de un cerro hermoso, un lugar precioso. Allí una iglesia. Había ya 2, ¿no? Iglesias en casa allí. Bueno, y ya se congregan como 240, ¿no? Más o menos. 250. Así que empezó en enero. Miren qué hermoso, ¿verdad? Como Dios bendice. No tienen un lugar propio, tienen un salón de tipo casamiento, pero bueno, ustedes tendrían que ver un equipo como de 30 que vienen a las 7:30 de la mañana para tapar a Frank Sinatra, que está ahí con su cuadro, cubrir todo ese salón para transformarlo en un salón de culto para la iglesia, armar todos los equipos, los sonidos, todo. Todos los domingos hacen todo ese trabajo y lo vuelven después a desarmar, ¿no? Qué bendición que tenemos nosotros este edificio propio y la iglesia. Así es. John, que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias, Billy. ¿Cómo están, amada iglesia? ¿Verdad que es lindo poder decirles, amados hermanos, amada iglesia, y llamarlos familia, porque eso somos? No importa la distancia en kilómetros que tenemos, la familia del Marqués les manda un fuerte abrazo, un gran saludo. Así que qué lindo que justo hablaba Esteban acerca de la gracia, ¿recuerdan? Y es tan lindo porque debo confesar algo. Nací en cuna cristiana, así le dicen en México, pero yo aquí en Argentina fue donde conocí la gracia. Aquí. Y si no, pregúntenle a mis suegros que me aceptaron con una melena hasta por acá, con una barba gigante. Díganme si no es gracia eso. Pero, no, de verdad, aquí pude experimentar Jesucristo y su gracia, no una religiosidad. Así que tengo sentimientos encontrados, un déjà vu de verlos, porque me trae a mi corazón ese ungüento de recordar que aquí entendí lo que es gracia, la gracia de Dios. Pero mis hermanos, hoy me dieron un pasaje libre para predicar y orando en el Espíritu venía a mi mente esta carta tan hermosa, una de mis favoritas, la carta de Santiago. Así que, ¿por qué no me acompañan con sus Biblias? Vamos a estudiar Santiago, capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3. He titulado este sermón, Sabiduría que pacifica corazones en guerra. Y ahorita van a saber por qué. Pero si hay personas aquí que están tomando notas, vamos a estudiar una frase central en esta mañana, y es que solo la sabiduría que viene de lo alto puede transformar corazones enemistados con Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Solo la sabiduría que viene de lo alto puede transformar un corazón enemistado con Dios. Ahora, creo que todos hemos escuchado acerca de que hay guerras, conflictos en los países. En distintos lugares del mundo se escucha acerca de guerras, conflictos. Y creo que tanto en Argentina como en México no somos países que estemos actualmente inmersos en una guerra. Y quizás esto pueda darnos una falsa sensación de paz y de confort. Pero la realidad es que hay una guerra silenciosa, la cual el apóstol Santiago quiere abordar. Hay una enemistad, sí hay un conflicto, y es con Dios, el cual nos lleva a ser sus enemigos, y esa raíz de ese conflicto se llama pecado.
Y esta enemistad con Dios, esta enemistad vertical, tiene repercusiones en nuestras relaciones horizontales. Todos llevamos una guerra interna en algún área de nuestra vida, ya sea que hay familias que no se hablan por asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Hay amistades que se rompieron por el orgullo. Hay matrimonios donde cada uno defiende su propia verdad. Hay iglesias fracturadas por opiniones, preferencias, incluso celos. Hay corazones llenos de enojo, heridas, comparaciones y resentimientos. Amados, la realidad es que el pecado que mora en nuestros miembros sigue presente tanto en creyentes como en no creyentes. Y Santiago, de una forma con mucha autoridad, nos advierte en este pasaje que vamos a ver que podemos estar actuando como enemigos de Dios, aun cuando por nuestra fe en Cristo Jesús ya no somos enemigos. ¿Me sigues? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Que ya habiendo sido justificados, hechos una nueva criatura, a veces nuestro testimonio pareciera como el de alguien que todavía es enemigo de Dios. Santiago está como contexto, Santiago viene confrontando duro y animando a los creyentes. Esta sección es específicamente dedicada a los creyentes. No le está hablando a inconversos, así que no vamos a hablar de salvación, sino de testimonio de una persona que ya ha sido salvada. Ahí tenemos que ubicarnos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Santiago es vivir en integridad. Que lo que nosotros hemos escuchado del Evangelio de Cristo tenga congruencia con cómo vivimos nuestro día a día. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. De hecho, Santiago usa imágenes muy gráficas acerca de, dice que hay una fe viva y una fe muerta. ¿Cómo es posible eso? Se refiere a una fe muerta que solamente puede estar a lo mejor aquí, escuchando y dejando pasar todo. Pero una fe viva es la que, como decía Billy, toma una decisión de bautizarse porque ha creído en su Señor Jesucristo, pero no solo eso, sino que vela por el prójimo. Trata de compartir el Evangelio, sale al parque y busca el momento para poder compartir de su fe y evangelizar a otros, porque tiene esa carga de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. El apóstol Santiago nos quiere dejar en claro que una fe viva tiene que ser visible, no solamente una religión o rutinas o costumbres, sino que debe producir fruto de justicia. Así que vamos a leer el pasaje. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Comienza con una pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está hablando de que la salvación es por obras. No dijimos que estamos hablando de salvación, sino de evidencia. Quien ya fue salvo tiene que tener evidentemente estas obras de justicia, este testimonio. Versículo 14, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero, y me encanta, porque cada vez que tú ves un pero en la palabra, es la intervención de Dios. Así es por su naturaleza, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Acompáñame a orar. Padre, te pedimos que seas tú hablando y no yo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo usándome simplemente como un instrumento para poder servir a mis hermanos con la exposición de la palabra, Señor. Queremos ser transformados, queremos ser confrontados, pero también animados y llevados a la gracia que hay en Cristo Jesús a través de este texto. Te pedimos tu guianza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con el primer consejo que veremos el día de hoy, y es: deja la falsa sabiduría que contamina tu vida. Deja la falsa sabiduría. Ya leímos que hay dos tipos evidentes de sabiduría. Deja la falsa sabiduría que contamina tu vida. El apóstol Santiago hace la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y él responde: la verdadera sabiduría no se presume, se demuestra con una vida marcada por la mansedumbre y por la humildad de Cristo. La verdadera sabiduría tiene el sello de Cristo. Tiene el sello donde tú puedes ver a alguien que es sabio, manso y humilde y dices: esta persona huele a Cristo. Esta persona se ve como Cristo, camina como Cristo, y ese es un indicio de que es una sabiduría que viene de lo alto. Te hago una pregunta. Si tú hoy pasaras aquí adelante y quisieras probar la ley de la gravedad, ¿cómo lo harías? ¿Puedo tirar esto? No se espanten. Si yo quisiera probar algo invisible, lo tengo que hacer evidente por su efecto visible. Si yo voy a demostrarles que la ley de la gravedad existe, agarro este vaso, lo dejo caer y su efecto visible comprueba lo que es invisible. Así mismo es con nuestra fe. Necesitamos tener un efecto visible, que las demás personas puedan ver que somos creyentes verdaderos, discípulos comprometidos de Jesús, para que entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, sea proclamado. Amén. Mansedumbre, creo que es una palabra que hemos malinterpretado, porque podemos tener la tendencia de pensar que es una persona débil, que es una persona por la que todos pasan encima. A veces malinterpretamos pasajes. ¿Recuerdas ese pasaje de que pones una mejilla y después la otra? La palabra no está diciendo que te dejes golpear por todos, porque también como creyentes podemos poner límites sanos. Pero esta palabra mansedumbre no es debilidad, es todo lo opuesto. ¿Te imaginas un potro indomable con músculos gigantes y de repente ser tan manso para poder que alguien lo lleve con una soga? Eso es un muy buen ejemplo para describir la mansedumbre. El potro salvaje tiene toda la potencia, toda la fuerza, mas sin embargo se somete a un lazo pequeño. ¿Te das cuenta? Y ese es parte del fruto del Espíritu Santo que tenemos las personas que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre, pero del lado contrario, cuando hay una falsa espiritualidad. ¿Por qué? Porque el orgullo produce sabiduría, pero una sabiduría que envenena el alma. ¿Cómo se ve evidente lo invisible, aparte como causa del efecto, a través de los celos amargos? Lo que está diciendo la palabra, de ambiciones egoístas, jactancia religiosa. Yo soy mejor que ustedes que están abajo. Religiosidad, porque yo también tengo batallas. Somos iguales. Cristo es la cabeza, amén. Pero esta religiosidad que provoca jactancia, orgullo, es parte de esta sabiduría.
mentir contra la verdad. Estas no son solo actitudes, son raíces ocultas que destruyen desde adentro. Y quiero decirte algo con todo mi amor. Si tu servicio a Dios está manchado por la competencia o el protagonismo, no viene del cielo. No estamos hablando de juzgar quién lo está haciendo bien, porque solo el Padre conoce el corazón y es Él el que juzga. Más bien quiero animarte a que tú analices, internalices esta palabra y digas, ¿por qué estoy haciendo lo que hago aquí en la iglesia? ¿Por qué llego temprano? ¿Para que todos me vean? ¿O por qué siempre estoy sirviendo en todo? ¿Para que me vean? ¿Por competencia? No digo que esté mal hacer eso. Gloria a Dios que hagan eso, pero tiene que ser un fruto, una consecuencia de lo que ya el Señor hizo en ustedes. No podemos servir con un corazón que solamente quiere competir unos con otros. El protagonismo, eso no es la sabiduría que viene de lo alto. Así que arrepintámonos, hermanos. Si eso nos está pasando, si eso hay en nuestro corazón, dice la palabra en 1 de Juan, hijitos míos, no pequen más. Pero si pecan, abogado tienen para Jesucristo, para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que si esta es tu situación en este momento, simplemente arrepiéntete. Abraza la gracia, porque el Señor la da en abundancia. Hay que arrepentirnos de estos celos, pleitos, deseos egoístas que han dañado nuestras relaciones y buscar cultivar una vida guiada por la sabiduría de lo alto. ¿Cómo la vamos a cultivar? Mediante oración, mediante estudiar la palabra, no como un libro o como una historieta, sino como mi alimento necesario del día a día, entendiendo que Jesucristo es la palabra, el pan diario que yo necesito, y con la comunión con Cristo. Santiago no está suavizando este diagnóstico que nos está dando, esta radiografía interna de nuestro corazón. Esa supuesta sabiduría que algunos admiran no viene de Dios. Ahora, en México tenemos una frase muy fea que dice, el que no aplasta, no avanza. ¿Hay algo similar aquí? Qué bueno que no. Sí hay. Y es curioso porque te lleva la frase a priorizarte a ti, te dice, tienes que ser egoísta si quieres sobresalir en el mundo. Tienes que pasar por encima de las personas si quieres ser alguien. No importa el costo, sino que llegues. ¿Te suena esas frases en el mundo? Bueno, la palabra de Dios confronta eso y lo llama sabiduría terrenal. ¿No se te hace curioso? Porque yo hasta antes de leer este pasaje identificaba la palabra sabiduría con algo positivo. Una persona sabia es como alguien respetable, pero la palabra nos habla de un tipo de sabiduría que no viene de lo alto. Y fíjate cómo la describe. La describe como terrenal, animal y diabólica. ¿Te das cuenta de esta descripción de este tipo de sabiduría que no es la del Señor? Dice que es terrenal porque solo se enfoca en esta vida, sin pensar en lo eterno. ¿Cuántas personas pueden estar metidas en muchos ministerios, pero saliendo de esta puerta, el afán de su corazón está en hacer riquezas en esta tierra? O en buscar a toda costa la salud. ¿No son cosas malas en sí mismas? El problema viene de un corazón que se engancha, que empieza a idolatrar esas cosas terrenales en lugar de buscar lo eterno. También nos dice que es una sabiduría animal. Fíjate lo descriptivo que es, porque solamente busca satisfacer sus deseos carnales, las pasiones básicas, como los instintos animales. Pero también dice que es diabólica, porque proviene de la influencia de demonios, guiada por pensamientos malignos. Este es el tipo de sabiduría que no le importa aplastar personas para conseguir su objetivo.
totalmente opuesto al Evangelio de Jesucristo. Y donde domina esta sabiduría terrenal, se produce siempre confusión, pleitos y toda obra perversa. Así que, amados, vamos a examinar nuestro corazón. La forma en que hablas actúa y refleja que la sabiduría de Dios mora en ti, ¿o se parece más a la sabiduría del mundo? Tu hogar, tu casa, ¿se beneficia o sufre por tu manera de sentirte sabio? Y tal vez hay personas acá que vengan por primera vez que a lo mejor no han puesto su fe en Jesucristo. Personas que a lo mejor no han dado este paso de fe y que a lo mejor duden del Señor Jesús. Bueno, no necesitas más información, necesitas una transformación de tu corazón. No es que con mayor información te vas a curar, te vas a sanar. La palabra nos dice que este problema del pecado es incurable por nosotros mismos. Por eso es que la sangre de Jesucristo tuvo que ser derramada para que pudiera cubrir multitud de pecados. Así que entendamos que la sabiduría que nace del orgullo solo te va a desgastar y te va a volver a dejar vacío. Lo único que necesitas es reconocer que tus deseos han sido pecaminosos y que hay conflictos internos que revelan la necesidad profunda de ser reconciliado con Dios. Tú me podrías decir, yo no tengo conflictos con Dios. De hecho, tengo acuerdos con Él. Yo le digo que le creo, pero Él no se mete en mi vida y así estamos bien. Yo cumplo en venir los domingos, Él no me dice nada acerca de que vivo en pecado en algún área oculta y todos estamos felices. Eso no es verdad. La palabra dice, por cuanto todos pecamos, todos nosotros estábamos destituidos de su gloria. Éramos llamados enemigos de Dios. Por eso es tan relevante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ofrece un nuevo corazón. Cristo no solamente te ofrece consejos. La palabra de Dios no es un manual de vida donde tú vayas a ver cómo vivir. La palabra de Dios es el testamento, la evidencia de la obra maravillosa de Jesucristo, de su obediencia para con el Padre y su muerte en la cruz, que sí pudo ser efectiva para suplir la paga de todos nuestros pecados. No los que has cometido en el pasado, no los que vas a cometer hoy, no los que cometerás en el futuro, de todo el pecado. Jesucristo es la cura absoluta para el problema del pecado. Aún seguimos en este cuerpo de carne en el cual, si yo miento, ¿con qué miembro de mi cuerpo lo hago? Con la boca, con la lengua. Si yo veo cosas que no tengo que ver, ¿con qué estoy pecando? Si yo escucho chisme y murmuración, ¿con qué miembro de mi cuerpo estoy pecando? Entonces encuentro, como dice el apóstol Pablo, que hay dos leyes morando dentro de mí. Una ley del pecado, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿entonces pecaremos más? De ninguna manera. Más bien lo contrario. Tenemos que vivir con esta sabiduría que viene de lo alto para poder asfixiar las obras de nuestra carne. Esos deseos que eran del hombre anterior, de la mujer anterior, y revestirnos de Cristo. Amén. Santiago no solo revela el problema, nos muestra la belleza de la sabiduría verdadera. ¿Te acuerdas cuando te dije que este pero es maravilloso? Porque ahora nos describe cómo sí debe de ser la sabiduría. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Por eso, amado hermano, hermana, abraza la sabiduría que produce un fruto eterno.
porque la sabiduría de lo alto siempre produce paz, nunca pleitos. La verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, es un retrato del carácter de Cristo. ¿Lo puedes ver? Habla de pureza, o sea, sin doblez. Es pacífica. Amados, ¿estamos siendo instrumentos de reconciliación con los hermanos? Porque eso es el fruto, la evidencia de una sabiduría que viene de lo alto. Es amable. ¿Está siendo considerado con aquellos, está siendo considerado con aquellos que están comenzando en su fe, que son bebés espirituales? ¿Está siendo amable con el hermano que no ha podido dejar alguna adicción? ¿O lo juzgas a la distancia? Dócil, o sea que es enseñable. ¿Tu corazón está abierto para siempre recibir la palabra, para comprender más del Evangelio? Amados, a veces cometemos el error de pensar que solamente escuchando el mensaje de salvación fui salvo y entonces, listo, ya está, me gané la lotería espiritual. En México tenemos una frase que dice que los exámenes que son abajo de 7 pasamos de panzazo. ¿Tú crees que la salvación abarca solamente para que no vayas al infierno? Y toda tu vida fructífera en la fe, que tiene que ir y compartir el Evangelio a las naciones, en tu círculo de trabajo, de escuela, en tu familia, esa es tu vida fructífera, donde tú tienes que ir y plantar el Evangelio, donde tú tienes que ir y predicar el Evangelio de Cristo. No solamente es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón y listo, ya está, me voy a encerrar para no volver a pecar. No, tiene que dar fruto, tiene que dar evidencia, tiene que haber una pasión por predicar a Cristo en todo momento. Ayer fuimos a cenar y me encantó que al final mi suegro le predica el Evangelio a las personas que nos estaban atendiendo, a los meseros, mozos, ¿se les dice? Y fue como, gloria a Dios, porque esto no es un trabajo de domingo. No soy cristiano de 10 a 1 de la tarde los domingos. Soy íntegro y tengo que ser un discípulo comprometido de Jesús en todo momento. Amén. El fruto de justicia se siembra en paz por los que hacen la paz. Y esta es una verdad muy profunda, porque donde Cristo gobierna, crece la justicia. Ese es el fruto. Pero donde gobierna el ego, crece el caos. No te estoy hablando de una paz superficial ni fingida. No te estoy hablando de eso, sino de una justicia que brota de un corazón pacificado por el Evangelio, que tiene dominio propio, que tiene contentamiento, que tiene gozo, aún en la adversidad. Fíjate la diferencia de cuando un verdadero creyente pasa por una prueba o dificultad. Aún en el momento más oscuro, bendice al Señor, honra al Señor. No entiendo lo que está pasando, pero Señor, ¿quién soy yo? Tú eres sabio. Tú sabes por qué haces las cosas. Y sé que tú me amas. Y sé que esto va a ser para mi bien. Pero una persona que tiene la sabiduría terrenal va a criticar a Dios. Va a decir, tú tienes la culpa por lo que me está pasando. Porque su foco es su persona, no la persona de Cristo. Un discípulo de Cristo produce el fruto de justicia de la semilla del Evangelio que algún evangelista, algún hermano, algún creyente te predicó el Evangelio y hubo un fruto. Porque solo la sabiduría que viene de lo alto puede transformar un corazón enemistado con Dios. Así que, amados, deja que Cristo forme en ti ese carácter, su carácter. Sé un pacificador donde estés, donde esté un conflicto, donde veas a hermanos peleándose. Tú sé un instrumento de paz. Sé luz en medio de esa situación. Y también quiero animarte a que evalúes tus relaciones. ¿En tus relaciones eres un sembrador de paz o eres un sembrador de pleitos y discordia? Necesitamos analizar
¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué está siendo evidente como fruto? Yo no puedo decir que soy un manzano si mi fruto son peras. Algo está mal en la naturaleza. Es imposible que yo diga que soy un manzano y que el fruto sea plátano, sea pera. Necesitamos entender que necesitamos a Cristo para que Él transforme nuestro corazón y entonces el fruto que demos sea Cristo. Jesús no solo da paz, Él es nuestra paz. Él murió y resucitó para reconciliarte con Dios y transformarte desde adentro. Amados, si no entendemos que nosotros, por causa del pecado que cometimos, éramos enemigos de Dios y estábamos distantes de Dios, lejos de Él, no vamos a poder entender cuánto costó la gracia, como lo predicaba Esteban. Es gratuita para nosotros, pero no significa que no tiene un costo. Tuvo el costo más alto, más grande, la muerte del unigénito de Dios, su Hijo. Así que si la sabiduría de Cristo siembra paz, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué vivimos con tantas guerras y conflictos? Y Santiago responde a esa pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Por eso, amado, reconoce y rinde a Cristo los deseos egoístas que alimentan los conflictos. Y debo de confesarte algo. Anoche estaba con mi esposa y es como, de repente reaccioné y dije, qué fuerte pasaje, no me van a volver a invitar a predicar. Y entró en mí esto, y si mejor cambio el sermón a algo que solamente hable del amor de Dios tan grande que tiene para con nosotros, pero el Señor era, predica fielmente mi palabra. Porque, amados, necesitamos entender que la gracia es para todos nosotros, pero necesitamos entender también nuestra condición. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen estos pleitos? Y él te dice, no vienen de afuera. Eso que tú estás viendo de misiles que se mandan entre países, eso no es de donde vienen los conflictos y las guerras. Vienen de algo más adentro que se llama corazón. Aquí es donde comienza. Si tú analizaras el conflicto histórico de por qué empezó una guerra y te vas minuciosamente, punto por punto para atrás, vas a ver que comenzó con un problema del corazón. Ya sea por orgullo, ya sea por querer poder, fama, riqueza, y vas a llegar a la raíz que es el corazón. Viene de pasiones que luchan dentro del corazón. Luego describe el ciclo destructivo del corazón sin Cristo. Dice que codicias, pero no tienes. Envidias, pero no alcanzas. Peleas y haces guerra. No tienes porque no pides, y cuando pides, pides mal. ¿Y por qué? Porque se pide para sus propios deleites. ¿Te das cuenta de esta realidad? Los conflictos que has tenido en tu pasado se pudo haber solucionado si hubieras amado más, si hubieras extendido más gracia, si hubieras reflejado el carácter y la sabiduría de Cristo. ¿Lo podrías analizar? Esa es la verdad que nos está hablando. Cuando nuestras oraciones buscan alimentar nuestros caprichos, Dios no las respalda, porque el problema no es la oración. El problema es el corazón que hace esa oración ensimismada. Y es que la vida centrada en el yo es un ciclo de insatisfacción eterna. ¿Te ha pasado que anhelas comprar algo? Tanto lo anhelas y cuando lo tienes es como, ¿y cuánto te duró? ¿2 semanas? ¿1 semana? Así pasa con el pecado.
todo eso que anhelas para ti mismo, una vez que lo obtienes, te das cuenta que cayó en un saco con un hoyo gigante y te quedaste sin nada. Pero la buena noticia es que Cristo sí llena. Cristo es suficiente. Cristo es nuestra plenitud. Y de tanta plenitud, de tanta abundancia de su amor, que desborda y sobreabunda, es que tenemos tanto para dar a los demás. Es que podemos amar a todas las personas porque ya no lo hacemos desde nuestros recursos, lo hacemos desde el Espíritu. Lo hacemos desde sus recursos. Así que identifica si tus oraciones buscan realmente honrar a Dios o solo pedir conforme a lo que crees que tú necesitas. Por otro lado, la falta de oración revela esa autosuficiencia de yo ser mi propio proveedor. Yo lo puedo resolver. ¿Te das cuenta? Nos distanciamos de esa dependencia de Dios. Así que, amados, rindámonos a Cristo, porque esta rendición es urgente, no es opcional. Necesitamos entender que si, como ya lo mencionamos, fuimos comprados por precio de sangre, entonces nuestra vida creyente, nuestra vida cristiana, debe de ser como la de un esclavo de Jesucristo. Pero a veces no nos gusta parecer esclavos. No nos gusta preguntarle, Señor, me llegó este dinero, ¿qué hago? La tendencia es decir, es mi dinero, yo me lo gané. Señor, pero ¿qué hago hay necesidades en la iglesia y yo tengo este conocimiento para suplir esa necesidad? No nos gusta entender que ya fuimos comprados por precio de sangre. Nosotros debemos de vivir para el Señor. Tus guerras internas no se acabarán con fuerza de voluntad, y eso tienes que saberlo, porque lo que necesitamos es la paz que viene de parte de Jesucristo para con Dios. Solo Cristo puede darnos esa paz. La falsa sabiduría nace del ego, pero la verdadera sabiduría nace del cielo. Y oh sorpresa, la sabiduría no es un concepto, es una persona. Cristo es la sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios, versículo 1 al 24, dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Solo Cristo puede apagar la guerra interna que nos domina. Solo Cristo puede hacernos pacificadores. Así que por último, amados, renunciemos hoy a la falsa sabiduría que alimenta los pleitos. Busquemos la sabiduría de lo alto en oración humilde. Dejemos que Cristo sea el que purifica y transforma nuestros deseos. Reconcíliate hoy con la persona con la que estés en conflicto. Sé un sembrador de paz donde antes sembrabas tensión. Y si tú todavía no has puesto tu confianza en Jesucristo, quiero decirte, Cristo te invita hoy a la paz que tu alma no ha podido producir en sí misma. Así que cree en Él. Entrégale tus guerras internas, recibe su perdón, su paz y su sabiduría, porque la sabiduría del ego te va a destruir. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que es Cristo, esa te transforma, te limpia y te pacifica. Amados, la verdadera sabiduría no es saber más, sino parecerte más a Cristo. Cierra tus ojos. Señor, que la sabiduría de lo alto reine en nuestros corazones, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Que Cristo sea nuestra paz, que Cristo sea nuestra justicia y que Cristo sea nuestra sabiduría. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.